No fallan las promesas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a bajarle volumen por acá. Gloria a Dios. Esto está más dulce que la miel. Bienvenidos, amados. Sean bendecidos en el glorioso y dulcísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo en gran manera. Hoy tenemos un servicio maravilloso de sanidad divina. A través de la palabra de Dios, a través del conocimiento científico, Dios nos da el privilegio de tener dos hombres especializados en la materia para nosotros recibir la bendición y ser ayudados. Saludamos a todos los que están llegando a la sintonía, pero antes quiero leer la pepita de oro puro extraída del gran lingote de oro que es la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11, versículo 28, que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, óigase bien, y yo os haré descansar. Muy bien, estoy enviando un fraterno saludo a los hermanos en Panamá, La Chorrera. Por allí está el hermano Rolando Ríos, que el Señor Jesucristo lo bendiga en gran manera. A toda maravillosa, preciosa semilla de Cristo que se reúne en el tabernáculo poniéndonos al lado de Jesús. ¡Qué bonito! Gloria a Dios. Muy bien. Managua, Nicaragua, nuestro precioso hermano José López. En Nebraska, nuestra preciosa hermana Teresita a la Triste. Dios la bendiga, mi preciosa. En Chichichilelele, gloria a Dios, la hermana Susana Rivera. Y por allí en Ciénaga, Magdalena, nuestro preciosísimo hermano Alvarito Barrios. Y a todos los que llegan a la sintonía, que el Señor Jesucristo los bendiga. Están llegando el hermano Celestino, el hermano Dagoberto, la hermana Lisbeth, el hermano James William, etcétera, etcétera. Todos los que lleguen ahora, los que llegan más tarde, los que llegarán mañana. Muy bien, no olviden que aquí en el pie de página está circulando la dirección del lugar de reunión aquí en la ciudad de Cali. Si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos para que se congregue con nosotros. Tenemos servicio los miércoles a las 7 de la noche, oración, viernes a las 7 de la noche, predicación de la palabra de Dios, y los domingos a las 9 de la mañana tenemos servicio dominical. Están todos cordialmente invitados. En la parte inferior, como les dije, está el contacto del ministro local, nuestro precioso hermano Dagoberto Velasco Jr. Bien, amados. No olviden que todos los programas quedan aquí en el Face, pero en el Face ellos mensualmente se van eliminando. Así que usted puede conseguir cada programa de estos en el YouTube colocando la palabra hablada podcast en vivo. La palabra hablada podcast en vivo, y luego ahí aparece esta figurita, esta fotografía, y luego le da clic ahí donde dice la palabra hablada. Luego le da clic donde dice videos y ahí encuentra todos los temas que hemos tratado con estos siervos de Cristo. Muy bien, vamos como el dermatólogo al grano. Gloria a Dios. Para ello voy a traer a los dos invitados de una vez. Voy a presentar primero al doctor Jefferson Fajardo. Él viene para hablarnos de depresión.
Y también tenemos al pastor José Darío. Bueno, el doctor Jefferson Fajardo es especialista en medicina familiar. Es glorioso todo esto. Y el pastor José Darío, pues él es pastor de la iglesia, pero también es especialista en ciencia médica y ciencia espiritual. Así que yo creo que vamos a tener herramientas suficientes para combatir esa cosa que se llama depresión. Me dio la depre, dicen por ahí, hasta los muchachos están diciendo eso. Doctor Jefferson, Dios me lo bendiga, bienvenido. Qué bueno tenerlo con nosotros, qué privilegio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Cheito. ¿Cómo vas? Gracias por la invitación. De verdad, muy rico y muy grato compartir este momento con ustedes y poder charlar un poco acerca de una patología que va, digamos, del compromiso de la esfera mental, pero también espiritual de los seres humanos. Y sobre todo tan importante porque es muy prevalente, es muy frecuente en la población. Los trastornos mentales son muy frecuentes. Lastimosamente, 1 de cada 4 personas en Colombia tiene un trastorno mental, ya sea una depresión o un trastorno de ansiedad o un trastorno psicótico o un trastorno de la personalidad, en fin. La pluripatología en salud mental es muy amplia, entre ellos la depresión, y pues importante abordar este tema desde el punto de vista médico, biopsicosocial y también desde el punto de vista espiritual. Maravilloso, mi doctor, Dios me lo bendiga. Quería decirles que el doctor Jefferson Fajardo, pues tengo yo el privilegio de ser parte de esta familia porque somos familia. Somos familia, somos de la parentela. Así que glorioso todo esto. Gracias, mi querido doctor. Dios me lo bendiga. Vamos a traer al pastor José Darío, que está por acá con nosotros. Tenemos el privilegio de tenerlo nuevamente. Quería darle un abrazo rompecostilla en la reunión, pero no se pudo porque su merced estaba por allá en Puerto Rico. Dios me lo bendiga, pastor. Bienvenido. Muy buenas noches, Cheito. Qué grato saludarte a ti y al doctor Jefferson Fajardo. Es para mí un gusto y un privilegio poder tocar estos temas que, como decía el doctor, son tan cruciales en este momento de la raza humana, donde realmente mucha gente está enferma mentalmente. Y entre esas cosas está la ansiedad, la depresión y muchas otras problemáticas complicadas. Sí, señor. Entonces nosotros vamos a aprovecharlos a ustedes, nosotros como poniéndonos en lugar de los pacientes, porque de una u otra manera hemos sufrido la depresión. Personalmente la he sufrido en algunos momentos de mi vida. Y es algo fuerte que yo a veces digo, si usted me pregunta a mi doctor, ¿qué es la depresión? Yo no le podría explicar de fondo y decirle es esto, pero lo único que sí digo es que siente uno como una desesperanza y que es algo que aparece de buenas a primeras. De buenas a primeras, uno puede estar contento, o sea, me ha pasado a mí. Yo no sé si eso es depresión o no, pero me ha pasado que estoy bien y todo, y de repente algo viene a mi mente y algo cambia el momento y empieza esa como angustia, como desesperanza. Y bueno, entonces, tengo aquí las preguntas, mi doctor. Vamos a comenzar, pero hablando sobre el tema de la depresión, pero tengo aquí una pregunta muy importante para que arranquemos y entonces yo necesito que ustedes dos ahí en plena libertad puedan interactuar. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Se pueden ustedes mismos dar la palabra sin que yo interrumpa, porque aquí lo importante es que todos los oyentes aprendamos. ¿Cuál es el abordaje clínico de un paciente que llega a su consulta con síntomas depresivos, doctor Fajardo? Bueno, Cheito, muy buena pregunta la que me haces, y es que pues evidentemente cada ser humano es único,
cada ser humano es individual y tiene muchos aspectos de su vida a tratar, porque pues son mundos diferentes, son vivencias diferentes, son formas de pensar, culturas, hay muchos aspectos que abordar en ellos, pero digamos que de entrada, para nosotros, pues la historia clínica es fundamental, una historia clínica muy bien estructurada, preguntando cosas muy puntuales acerca de su vida. Dentro de ello, de esa anamnesis estructurada, está el indagar y hacer una exploración de los síntomas más importantes, como por ejemplo el insomnio, que no puede dormir. La anedonia es uno de los, digamos, criterios más importantes para hacer depresión, para hacer el diagnóstico de depresión. ¿Qué es la anedonia? Para que la gente de pronto entienda un poco ese término. La anedonia es ese paciente que de pronto no se puede levantar ni siquiera de la cama. Está tan triste y tan profundamente triste que no se puede parar de la cama. No puede hacer una actividad cotidiana normal porque emocionalmente no puede. A eso se le llama anedonia. Es tan profunda esa tristeza porque usted puede estar triste en su vida y usted puede estar triste y puede ser algo superficial, o puede estar triste y puede considerarlo normal, pero esa palabra de normal de pronto se puede salir del contexto de qué es normal para ti o qué es normal para mí. Para mí normal estar triste puede ser algo muy superficial, pero de pronto para otra persona estar triste puede ser algo mucho más profundo. Entonces es un concepto muy, digamos que ambiguo, porque eso depende de cómo lo perciba cada persona. Pero la anedonia es una tristeza profunda. Esa tristeza profunda en la que ese paciente no puede hacer absolutamente nada por más de 15 días. Entonces, imagínense la gravedad, este síntoma cardinal para hacer el diagnóstico de depresión. Otros síntomas importantes que hay que preguntar es la fatiga, la pérdida de peso, por ejemplo. Hay que pierde peso, no quiere comer, hace hiporexia, lo llamamos así, y eso es muy importante. Otro criterio importante que es la evaluación del riesgo suicida. El paciente con depresión empieza a pensar en suicidio. Entonces ahí debemos hacer unas preguntas, digamos que empáticas con el paciente para entrar a investigar esa ideación suicida y si esa idea está estructurada o no está estructurada, porque cambia el contexto. Es decir, si usted tiene un paciente que le dice que te quiere quitar la vida, pero no tiene el plan como tal en su cabecita, digamos que ese no es tanto riesgo, pero el que va así y le pregunta si yo me voy a tomar estas pastillas o yo me estoy pensando en colgar de una cuerda y estructura la idea, de ese preocúpese porque ese sí es muy posible que el riesgo que lo va a hacer. Otra cosa importante en la historia clínica es la historia familiar, es decir, los antecedentes de problemas de salud mental en la familia, los papás, los hermanos, ¿sí? Sobre todo en el primer grado de consanguinidad, pero pues todo eso es muy, muy importante. Ahora, esa depresión, ¿qué tanto impacto funcional tiene? Es decir, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, el trabajo? ¿Qué tanto afecta, digamos, sus labores escolares? ¿Qué tanto afecta su vida familiar, sus relaciones interpersonales, su vida diaria? Eso también es muy, muy importante para hacer el diagnóstico. Es importante también tener en claro qué tanto nivel de educación tiene. ¿Ya? Sí. Eso repercute también, ¿no? Eso repercute muchísimo porque, pues evidentemente... pues, como dicen por ahí, la ignorancia es atrevida. Exacto, tal cual. Lastimosamente, digamos que la pobreza educativa porque puede ser un paciente que no tenga tanta escolaridad, pero sea educado, son cosas diferentes. Sí. Entonces, una persona de pronto no puede tener tanta escolaridad, pero ser una persona muy educada, y eso es una cosa muy diferente. Entonces, ahí uno entra a mirar esa parte que es muy importante. Ahora,
hay que mirar ese paciente, su red de apoyo. ¿Qué red de apoyo tiene? Porque, digamos, un paciente que de pronto está solo y tiene aparte de la depresión, tiene consumo de sustancias psicoactivas, sí, cocaína, marihuana, bueno, en fin, muchas drogas ilícitas asociadas a la depresión. Entonces ya empiezan a ser mucho más riesgoso que pronto un paciente que digamos que por lo menos conviva con el papá o con la mamá o tenga un poquito más de red de apoyo y no tenga consumo de sustancias, pues el riesgo es un poco menor. Entonces, todo eso va cambiando. Entonces, por eso yo les decía al inicio que pues todo paciente es individual y es único y digamos que el manejo de estos pacientes es muy integral porque requiere no solamente evaluar todos los aspectos biológicos, digamos, si esa depresión es causada por un problema metabólico, una enfermedad metabólica, una diabetes, una hipertensión, algún trastorno de base, o definitivamente no está asociado a eso y se asocia a otras cosas desde el ámbito biopsicosocial que le están afectando. Entonces, el manejo es muy integral, por eso nosotros como médicos familiares abordamos los pacientes desde todo punto de vista, no solamente desde el punto de vista biológico. Y es importante mirar que estos pacientes deben llevar un manejo farmacológico y un manejo no farmacológico. Digamos que el manejo no farmacológico, que es la psicoterapia individual, el fullness, acupuntura, hay pacientes, y esto es muy importante, y ahorita vamos a abordar un poquito más en esa parte de cómo impacta la religión sí, señor. En el mejoramiento de estos pacientes. ¿Sí? Hablamos de religión en general, es decir, una persona que tiene una creencia en algo y que está más pegada en creer en alguien superior. Claro. En creer en alguien superior, eso es un factor protector que le va a ayudar a mejorar su enfermedad de salud mental. Eso lo vamos a hablar más adelante. Chévere, vale. Con el doctor, con el pastor José Darío, mucho más a fondo. Muchas gracias. Pastor José Darío, adelante. La pregunta es, ¿cuál es el abordaje clínico de un paciente que llega a su consulta con síntomas depresivos? Bueno, muy bien. Primero, muchas gracias al doctor Jefferson por su magistral intervención. Sí, mira, como profesionales de la salud siempre tenemos que, y el doctor Jefferson se ubicó mucho en la parte del diagnóstico, y en ese diagnóstico debe haber un rastreo minucioso del ser humano que es único e irrepetible. Ya basados en ese diagnóstico, de lo cual nos habló el doctor Jefferson, podemos establecer un pronóstico o un plan de trabajo en el cual es muy, muy, muy importante que el paciente tenga una empatía total con el profesional de la salud, porque gran parte del éxito en esto, y te lo digo, yo he tratado muchas personas con problemas de ansiedad y de depresión y a punto de suicidio, y están hoy sanas, pero el acompañamiento responsable es definitivo. O sea, el compromiso, más allá de lo que decía el doctor Jefferson, más allá de formularlos médicamente, es el acompañamiento holístico, integral, dentro de lo cual hay muchísimos factores, porque en ese rastreo hay que mirar cuáles son los componentes metabólicos. Por ejemplo, yo soy experto en metabolismo y muchas veces vienen cuadros ansioso-depresivos por daños tiroideos severos. Por ejemplo, cuando se daña la tiroides de una manera severa, inmediatamente esta energía que no puede producir normal se la roba la mente. Ya en 1981, el doctor Roger Sperry, con sus colegas, entre otras Michael Gazzaniga, descubrieron algo que es muy importante para nosotros hoy, y es que el ser humano no tiene una mente, tiene dos mentes. Ojo con esto, son estudios muy serios. Que el doctor Sperry fue premio Nobel de Medicina en 1981 y muestran que hay dos mentes, y entonces
desde la forma en que percibimos las cosas hasta nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, y el conflicto que existe entre estas dos mentes, porque hay un conflicto muy fuerte, y entonces eso representa la relación que nosotros establecemos con nosotros mismos, con los demás, y tiene implicaciones importantes, obviamente, en la salud mental y también en el nivel de prosperidad que disfrutamos. Mire, acá hay un factor que es muy importante tener en cuenta. La depresión es el caso último de algo que comienza con ansiedad. Y quiero colocar las cosas en la línea del tiempo. El ser humano, hay algo que en el cerebro, y el doctor Jefferson supongo que conoce esto muy profundo, porque el cerebro nos hace una trampita que se llama red neuronal por defecto. ¿Qué quiere decir? Deberíamos poder vivir en el presente y disfrutar magníficamente el presente, el aquí y el ahora, pero el cerebro nos hace una jugada y es que normalmente se va al futuro, ojo, al futuro, y empieza no a imaginarse lo bueno, sino, ¿y si me muero? ¿Y si me quiebro? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si me deja mi mamá? ¿Y si mi esposa se va? Entonces, esta red neuronal por defecto hacia el futuro es lo que médicamente llamamos ansiedad. La ansiedad surge de una mala concepción del futuro. Resulta que el cerebro es bien fregado y cuando no se va al futuro, se va al pasado. Y cuando se va al pasado está el gran problema, porque empieza a recordar no lo bonito, no lo bueno, sino toda la parte difícil que le tocó vivir a la persona y eso hace que caiga en depresión. Sí, entonces, y eso hace que caiga en depresión. Esa depresión, esa concepción equivocada del pasado en donde no podemos resignificarla. Gracias a Dios ya se ha descubierto a nivel médico y científico que podemos a través de una serie de mecanismos muy interesantes lograr entrar en algo que se llama red neuronal central. Y en la red neuronal central logramos estar en el aquí y en el ahora, en el presente, en lo que espiritualmente llamamos el yo soy. Los hebreos le llaman yo kei baf hei, yo soy el que soy. Cuando yo puedo ubicarme en el presente y eliminar a través de muchas esperanzas y promesas bíblicas que hay acerca del futuro, por ejemplo, por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios el Padre con acciones de gracias. Y empiezo a volver eso un PNL, una programación neurolingüística, frente a la incapacidad o a los miedos. Sabemos que hay 6 miedos naturales. Está el miedo a la pobreza, está el miedo a la pérdida de amor, está el miedo a la enfermedad, está el miedo a la vejez, está el miedo a la muerte y está el miedo a la desaprobación. Y obviamente el no conocer esos miedos, que ya están comprobados científicamente que son esos 6, como número de hombre en la Biblia, el no conocer esos miedos y no tratarlos terapéuticamente, pues nos lleva a un montón de conflictos gravísimos, muy complicados. Yo creo que en casos extremos, obviamente toca manejar farmacológicamente a los pacientes con muchos avances de cosas, pero siempre, y lo he hablado con muchos médicos que manejamos enfermedades mentales, siempre con la aspiración de que no sea permanente, ¿no? Sino darles una dosis de algunos medicamentos específicos que van a mejorar sus neurotransmisores, como serotonina, dopamina, todo esto, pero empezar a hacer lo que dijo el doctor Jefferson, me fascinó, una psicoterapia clínica, seria, incluso coach, de gestión emocional, en donde las personas puedan aflorar y encontrar un amigo en el cual se puedan mirar como espejo y saber que sí se puede salir de la situación. Porque es que finalmente esto es un asunto, claro, que la mente es tan poderosa que ejerce un dominio impresionante en la parte biológica. De hecho, sabemos que si tú logras convencer a un paciente que se va a sanar, se va a sanar, no importa lo que tenga, ¿no? Porque en la clínica nuestra hemos trabajado cánceres, Parkinson, Alzheimer, de todo. Y lo primero que hacemos es un trabajo muy serio a nivel mental
y a nivel de gestión emocional, de convencer al paciente de que la sanidad es una posibilidad totalmente real y que comienza en su mente y en ese poder superior de que el doctor Jefferson habla. Entonces, yo estoy muy de acuerdo en que en algunos casos muy puntuales debe haber un manejo impresionante. Por ejemplo, las personas que se desequilibran ya en la parte de depresión, uno de los síntomas más fuertes es el insomnio y hay que trabajarle eso fuertemente con diferentes cosas, ¿no? Yo personalmente pues les doy dosis de melatonina hasta 20 miligramos diarios, es lo que la OMS permite y lo sano para una persona. Acá en Latinoamérica son un poco más pequeños, entonces yo les suplemento 10 y les voy haciendo un manejo con eso, para pues no darles otros medicamentos ya más fuertes y psiquiátricos que son adictivos y que después es más difícil quitárselos. Obviamente hay que hacerles toda una enseñanza de profilaxis del sueño, porque mire, mucha gente... Bueno, tenemos ahí un poquito de caída de señal. Estamos en la palabra hablada con el doctor Jefferson Fajardo y el pastor José Darío Gómez hablando de esto de... Me dio la depresión. Bien, ya regresamos con el pastor. Bueno, bueno, ya lo voy a volver a traer a la escena que ya apareció acá. Perfecto. Sí, perfecto, pastor. Se le había caído un poquito la señal. Sí, sí. Entonces, bueno, les decía que esta parte del sueño, digamos, a todos. Sí, a todos mis pacientes, yo lo primero que les vigilo y les corrijo son dos cosas que suenan raras. El sueño, a través de una profilaxis del sueño, porque la mayoría de gente no conoce las reglas mínimas para descansar bien, solo hasta cuando se les complica la vida. Por ejemplo, yo tuve un problema hace más de 15 años donde no dormí 21 días. Imagínense, me quería suicidar, me quería quitar a los carros y tirar a los carros y todo, hasta que aprendí, entré en otro tipo de cosas y por eso incluso ahora escribí El poder del silencio y practico mindfulness y una cantidad de cosas de profilaxis del sueño que son definitivas. O sea, el sueño es más que descanso, es absolutamente reparador, ¿sí? Repara completamente el parasimpático, que es lo que hace que se reestructuren nuestras células y nuestros órganos. Y lo otro es, hay que corregir en el paciente. La mayoría de pacientes con problemas mentales, tanto de ansiedad o depresión, tienen problemas en su evacuación. Es lo que yo he descubierto clínicamente. Es curioso, mire, a mí una vez me llegó una paciente casi que hablando sola, grave, y tenía precáncer en el colon y no iba al baño durante 20 días, imagínate. Entonces nos tocó corregirle todo eso, porque cuando tú no vas al baño, el colon es el segundo cerebro, y pues el colon se llena de tóxicos que pasan a la sangre y que pasan a nuestro cerebro y que nos vuelven la vida de cuadritos. Entonces eso hay que corregirlo con una suplementación correcta de magnesio, con una suplementación correcta de Constipen y otros productos que activan el movimiento peristáltico. Hay que empezar a limpiar ese colon, ¿sí? De muchas maneras se puede hacer, y hay que empezar a nutrirlo bien, ¿no? A nutrir la macrobiota, porque ahí está gran parte de nuestra felicidad. Hoy está comprobado que es en el colon donde comienza gran parte de nuestro sistema emocional. Bueno, muy bien. Creo que nos estamos gozando con estas intervenciones maravillosas de esos dos hombres maravillosos que de parte del Señor están con nosotros en esta noche. Vamos con la segunda pregunta y yo sé que al final vamos a recibir el sello de lo que estamos buscando. ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico que puede recibir este paciente que está en esta circunstancia, doctor Jefferson? Bueno, ya hemos tocado varios temas, el doctor José Darío ya ha tocado muchos temas, y ese tema que él toca, el insomnio, es muy importante, y hay cosas que son muy básicas que uno como que el paciente puede hacer y que se le puede recomendar a los pacientes, que son las medidas de higiene de sueño. Entonces, esas medidas de higiene de sueño básicas, como decirle al paciente, venga, no tome cafeína 1 hora, 2 horas antes de acostarse. Ajá. O sea, no tomar café. No tome café 1 o 2 horitas antes de acostarse. Venga, tenga 1 horita de sueño
promedio todos los días de acostarse. Acuéstese a las 9 o 10, 9 de la noche, 8 de la noche, pero que tenga un horario establecido. Punto muy importante. La restricción del uso de pantallas. Si usted tiene un problema de insomnio, entonces no vea televisión una horita antes de acostarse, no use tanto la pantalla del celular una hora, hora y media antes de acostarse. Entonces, esas son medidas que son, no coma a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, para que haga digestión. Lo que dice el doctor, el intestino grueso, el colon, el estómago es el segundo cerebro. Ahí hay múltiples sustancias químicas que nos regulan y ese es el segundo cerebro. Entonces, si usted come a las 8 o 9 de la noche y se acuesta, evidentemente va a tener un mal sueño. Entonces, son cosas que son básicas en los hábitos de vida, de cambiar los hábitos de vida saludables, mejorar esos hábitos y se mejoran estos síntomas asociados a depresión como son el insomnio. Ahora, hay que evaluar de pronto otro tipo de cosas aparte del insomnio como el síndrome de apnea y hipopnea del sueño, que se puede dar en la madrugada del paciente que a las 3, 2 de la mañana de pronto no está durmiendo y entonces hay que preguntarle a la esposa, al cónyuge, si está roncando o no está roncando, venga. Sí, entonces a veces ella le aporta información, no, sí, mi esposo o mi esposa ronca como un tractor subiendo el... Como un brigadier bajando la línea. Como eso, como un 300, una turbo subiendo el pescadero. Entonces ahí empiezan a sospechar, no, en el día... Y es que, doctor, vivo con mucho sueño durante el día y he cambiado emocionalmente, mis emociones han cambiado, me he vuelto irritable, me he vuelto de mal genio y no estoy durmiendo y ronco por la noche y de pronto la esposa a veces se da cuenta, no siempre, pero a veces se puede dar cuenta de que hace apneas durante 5 o 10 segunditos. Venga, ¿qué está pasando? Entonces hay que hacer un estudio del sueño más avanzado, una polisomnografía y evaluar el índice de apneas y mirar si este paciente está haciendo una apnea, se le corrige las apneas, se le corrige el sueño y sus emociones y su tendencia a hacer de pronto una ansiedad, una depresión también puede disminuir. Entonces, eso también, todo va relacionado. Y todo eso, doctor, y todo eso es el tratamiento no farmacológico, ¿no? Todos son cositas de tratamiento no farmacológico y que va implicado en preguntar sobre su paciente, cómo es su paciente, qué hace, sus hábitos de sus pacientes, es eso, antes de tratarlos farmacológicamente. Ahora, hay cosas más específicas que ya pues evidentemente ya está la terapia conductivo-conductual, que pues evidentemente ya son unas terapias dirigidas a 16, 20 terapias que van en una fase inicial, una intermedia y una fase final, que pues evidentemente van encaminadas a un tratamiento mucho más específico, ¿no? Okay, doctor. Hay una cosa ahí que yo quiero complementar, que es muy cierta. Miren, y los últimos estudios sobre la cafeína hablan que hay organismos que retienen la cafeína hasta 6 horas, 7 horas. Entonces ya se aconseja incluso no tomar sino hasta las 3 de la tarde su cafecito. Ojo, que cuál, el café es muy bueno. Quiero decir esto, el café es extraordinario en la mañana y hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque el café activa muchas funciones cerebrales como la concentración. Había mitos de que el café sube la tensión, falso. Lo sube momentáneamente y baja de inmediato, normal. El café activa todo lo que es la atención, mejora el BDNF en el cerebro, el factor holotrópico. O sea, el café es estupendo. E incluso algo mejor que el café es el té verde específicamente. Es uno de los grandes secretos por los cuales los japoneses y los chinos viven tanto. El té verde realmente tiene muchas funciones extraordinarias, catequinas, limpia las arterias, baja triglicéridos. ¿Por qué? Lo que el doctor Jefferson dijo al principio es verdad. Mire, hay muchas depresiones que se dan por enfermedades estructurales como diabetes,
o como problemas hipertensivos mal manejados que dañan toda la parte cardiovascular y generan depresiones a un nivel impresionante. Entonces, esa parte es muy clave. Quiero complementar también acá, en cuanto al manejo no farmacológico, el ejercicio físico. Mire, el ejercicio físico está comprobado que es absolutamente extraordinario, ¿sí? Ya sea caminatas en donde se sude, o, por ejemplo, practicar walking. No tiene que ser gimnasio. Ahora, el gimnasio es buenísimo en el sentido que desarrolla los músculos, y cuando hay un buen desarrollo muscular, hay menos probabilidad de ansiedad y de depresión también. Claro. Pero obviamente, si la persona no tiene el tiempo para un gimnasio y todo eso, puede hacer la caminata o el walking, o incluso ahora hay otro tipo de ejercicios que se están tomando de Oriente que son extraordinarios. Eso también. Ahora, también están las prácticas de relajación, que hoy está muy en boga, el mindfulness. Sí. El mindfulness ha comprobado, el doctor David Davidson, que fue maestro de mi amigo Mario Alonso Puig, del cual tengo el privilegio de ser amigo, él aprendió las técnicas del mindfulness en Oriente, con el Dalai Lama, en la universidad donde se graduó, pidió hacer la especialización allá, y descubrió que a través del mindfulness, digamos, increíble, mire, casos de hipertensión, casos de problemas cardíacos se solucionan con mindfulness. Y esto es importante, o sea, una respiración consciente, una respiración. Yo tengo muchos pacientes de ansiedad, de depresión, de nomás se le enseña la respiración de inspirar en 4, retener 3, botar con la boca en 7, durante 15 minutos. Está comprobado que activa el parasimpático, es decir, activa todo lo que te tranquiliza. También dentro de eso, técnicas de relajación, hay otras, pero esa es básica. El mindfulness hoy es muy, muy fuerte. En cuanto a la alimentación, los jugos verdes son importantísimos para tranquilizar el sistema nervioso. Los jugos verdes bien hechos, por ejemplo, el doctor Fran Suárez, que fue mi maestro de metabolismo, un hombre muy sabio, enseña muy bien a hacer los jugos verdes, porque hoy venden jugos verdes en todo lado, pero no bien hechos. Pero cuando tú aprendes a hacer bien hechos, énfasis en bien hechos, ¿no? Y mire, sí. Otra cosa que se sacó últimamente, y ya hay estudios muy serios con esto, muy serios, y es a todo paciente con ansiedad o depresión, definitivamente hay que bajarle el consumo del azúcar. Porque el azúcar, no solo el azúcar blanca, sino todo lo que se convierta en glucosa en grado alto, por ejemplo, las harinas refinadas y los procesados tienen azúcar oculta. El azúcar inflama todos los órganos del cuerpo, y la inflamación orgánica, el doctor Jefferson lo sabe, es sinónimo de enfermedad, no solo en depresión, en todos los ámbitos de la vida. Entonces, incluso hay un plan muy, muy interesante de bajar el azúcar en una persona durante 14 días, y hay una estructura de cómo va evolucionando el cerebro frente a esto. Y por último, dentro de los manejos no farmacológicos, pero que mejoran muchísimo, es que haya un consumo fuerte de ácidos grasos omega 3, que incluyen aceite de oliva, pescados animales que están llenos de ácidos grasos, como el salmón, por ejemplo, nueces. Las nueces es uno de los mejores alimentos para el cerebro y es antidepresiva de fondo. Pero entonces son cosas que hay que ir suplementando muy despacio, y hay que hacer un trabajo muy serio y consciente con la persona para que tome las riendas de su vida. Porque es que, mire, cuando un pacientico logra conectar consigo mismo y tomar las riendas de su vida, la depresión se va. Y otra cosita acá, quiero dar este dato. Mire, en el 2009, no recuerdo el nombre, anoche la estaba estudiando, pero una doctora descubrió los telómeros. Los telómeros son la parte del ADN, y descubrió que el largo de los telómeros hace prever cuánta vida va a tener una persona. Ella tenía bastantes pacientes terminales, hizo exámenes y todas tenían los telómeros cortiquitos. ¿Sabes qué hizo? Les pagó un viaje a todas a un lugar, las juntó y dijo, bueno, ustedes ya se van a morir, cuéntense sus historias, conversen, háganle. Y mira,
Ella esperaba que se empezara a morir 15 días, 20 días, un mes. Empezaron a pasar 2, 3, 6 meses y ninguna se murió. Entonces, alarmada ella, miró, hizo examen por microscopio y los telómeros de todas habían crecido. Conclusión, el amor, la amistad, el compañerismo sana de una manera que no podemos explicar, pero que tiene una influencia clara y visible científicamente. Maravilloso, maravilloso. Mis queridos y muy amados doctores de la medicina y de la fe, mira, hay algo aquí importante. Antes de ir con, no son sino 4 preguntas, llevamos 2. Antes de ir con la tercera, tengo una pregunta aquí que nos hace un oyente y la verdad que le quiero dar importancia para que ustedes nos ayuden, cada uno brevemente. Dice Marta Rosmira Mármol Pérez. Buenas noches, bendiciones para todos. Una pregunta, cuando se tiene costumbre dormir a las 11 de la noche, ¿no causa desgaste por lo tarde y despertar a las 5 de la mañana con levantamiento entre esas horas al baño unas 2 veces? Gracias por el dato. No sé si ustedes comprendieron o yo leí muy mal. No, comprendimos. Sí. Ok, gracias. ¿Quién quiere responder? Oh, Bueno. Hágale usted primero. Bueno, pues definitivamente levantarse más de 2, 3 veces al baño durante la noche o la madrugada configura un cuadro de nicturia. Esa nicturia, pues evidentemente hay que estudiarla, porque pues usted normalmente, ocasionalmente puede levantarse una vez, de vez en cuando, sí, de vez en cuando al baño, pero que lo haga frecuentemente 2, 3 veces, ya es un síntoma de que algo está pasando. Si estamos hablando de un hombre mayor, empezamos a hablar de una hiperplasia prostática, la próstata está creciendo, algo está pasando, una vejiga hiperactiva, bueno, hay varias razones. Una mujer puede tener, si es una paciente adulta, puede estar con una cistitis o puede tener de pronto un descenso de la vejiga, tener un cistocele, que se desciende un poco la vejiga. Bueno, puede tener varias causas del por qué, hay que estudiarlo y eso ser causa pues de insomnio, porque pues se está levantando y está alterando su patrón de sueño independientemente. Claro. Y además está acostando a las 11, ¿no? Y además está acostando a las 11, claro. Entonces hay que mejorar varias cosas. Hay un punto ahí que es clave, mire. El agua es el mejor amigo del ser humano bien tomada. La gente no debe tomar agua después de las 6 de la noche. Yo creo que ahí viene algo para mí importantísimo. Bueno, hay algo ahí. Punto 1. Punto 2. Sí. 11, bueno, no sé, depende de la hora, pero hoy ya está comprobado científicamente que el ser humano normal sí necesita entre 6 y 8 horas al día de sueño, de reparación. Antes se decía, no, yo voy con 5. Yo era de los que creía que voy con 5 hasta que me dio lo que me dio. Hoy sí duermo mis 7 horas y las duermo bien porque sé que la vida, gran parte es el sueño. Y el sueño tiene que ser de calidad, o sea, el sueño tiene que ser un sueño reparador, un sueño profundo, un sueño bueno. Entonces, lo que dice el doc, hay que revisar razones por las cuales la persona se levanta tanto al baño, porque no es normal. Una vez de pronto, pero la cosa es que cuando una persona se despierta al baño a orinar, cuando vuelve a dormirse, ya no va a entrar en sueño profundo, ya no va a entrar en sueño reparador. Entonces, cuando la gente se levanta y está cansada, la gente se levanta cansada. Mire, levantarse cansado no es un buen síntoma de salud. No es un buen síntoma. A la gente le parece normal, pero uno se debe levantar con esperanza, con ilusión, con fuerza, con visión. De hecho, yo estoy escribiendo ahorita otro libro sobre eso y sobre la importancia de la mañana en la persona, porque eso determina todo, todo. Vale, totalmente. Perfecto. No, y lo que quería decirles que venía algo para mí es que realmente tengo la experiencia. Es que el agua es tan rica. Sí, es rica, pero de noche. Pero tengo un problema que yo... Te vas a levantar 4 veces hoy, esta madrugada. Mira, no, la verdad me estoy levantando una vez más o menos tipo 4 de la mañana. Pero no me puedo acostar sin tomarme mi vaso de agua. Yo me tomo mi vaso de agua y eso para mí es algo tan... lógicamente que sí,
tipo 4 de la mañana me levanto. Y cuando me levanto ya para volver a no, pues ya son las 5 Ya y no. ya uno no concilia nada. Pero bueno, menos mal que a las 4 de la mañana. Pero bien, sigamos. Vamos con la tercera pregunta, mis amados, para no extendernos mucho, pero sí, esto está más dulce que la miel. ¿Qué impacto puede tener las creencias religiosas en el tratamiento, ya sea de y también si nos podemos enfocar un poquito en todos los demás tratamientos? Porque es que a veces pensamos muy positivamente acerca de la medicina, acerca de los tratamientos, pero a veces pensamos muy negativamente. Ahora, eso lo resuelven ustedes. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué impacto puede tener las creencias religiosas en el tratamiento, en este caso de la depresión? Doctor Jefferson. Empiece, doctor José. Bueno, doctor José Darío, le damos la palabra a su merced. Ok, bueno, mire, yo creo, obviamente, que tiene una influencia muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que los buenos médicos no tenemos ningún problema con la conciliación religiosa, porque un buen médico entiende que el que sana es Dios. Yo tengo acá una serie de versículos importantes. Por ejemplo, primera de Pedro 5, 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Mira esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando yo, como profesional de la salud, puedo hacerle ver a mi paciente que hay un ser superior que tiene cuidado de él y que él puede depositar su ansiedad, su problema, no importa cuán grande sea su problema, mire, eso ayuda y eso coloca la mente en un estado de lucidez tan poderosa, que empieza a haber una epigénesis, una renovación neuronal de una manera tan adecuada que desaparece la ansiedad y la depresión. Ahora, ¿qué pasa? Mire algo, porque es que vivimos también, me fascina lo que hace el doctor Jefferson, porque al ser médico familiar tocó un tema que me gusta mucho, lo biopsicosocial. Mire, desafortunadamente estamos en una sociedad de cristal que le está enseñando a nuestra gente un camino fácil, un camino falaz, mentiroso, porque la vida no funciona de esa manera. Frost en la antigüedad decía: entre dos caminos tomé el menos transitado, eso hizo la diferencia. Gregorio Marañón, que era exégeta de José Ortega y Gasset, decía que el ser humano ha perdido su capacidad de sufrir. Resulta que queremos venderle a esta generación de cristal una situación donde no existen los problemas, pero el universo, la vida, Dios no diseñó las cosas de esa manera. Dios es como un buen profesor de matemáticas, te coloca problemas para mejorar, pero te da las herramientas suficientes, la sabiduría, inteligencia y claridad y discernimiento para solucionar esos problemas y que tengas un sentido de valía, de valor, de autoestima. Mire, muchos de los problemas, y el Doc Jefferson lo sabe, son problemas de autoestima y un ego exacerbado, porque hay una línea muy delgada entre el ego y la autoestima. La autoestima es la reputación que tengo de mí mismo, el amor propio, que es buenísimo, pero el ego es una falsa concepción de sí mismo que me vuelve arrogante y me vuelve orgulloso y me vuelve soberbio y no me permite dimensionar y no me permite afrontar los problemas y la vida como es. Entonces, fíjate, por ejemplo, que el Señor Jesús en Mateo 28 dice algo hermoso. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fíjate que en ninguna parte se nos dice que no va a haber problemas, que no va a haber trabajo, que no va a haber carga, pero hay solución, y es tomar una decisión de acercarnos a Dios, de acercarnos a un Dios que sí es real, pero que está esperando de que le creamos. Esto no es asunto de muchas cosas. Cuando nosotros podemos creerle a Dios, Él puede crear una salud adecuada a nosotros.
Quiero leer una tercera cita contundente que para mí es definitiva y la aplico mucho en mis pacientes, y es Isaías 41:10. Mira lo que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, sí, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Observa que la palabra de Dios, y ojo, y voy a decir algo que en un pastor suena raro, pero no solo la palabra de Dios, hay muchos libros maravillosos, otros, incluso Tao Te Ching y muchos otros, ¿sí? Que traen grandes palabras de fuerza y de consuelo. Obviamente yo como cristiano me baso en la palabra de Dios, pero en la medida en que le logremos enseñar a los pacientes palabras de poder, palabras reales, palabras eternas, y que ellos las interioricen, las hablen, hagan el ejercicio de hablarla con frecuencia, eso se va a impregnar en el hemisferio derecho del cerebro. Y ahí está el caldo de cultivo que después genera el pensamiento. Cuando el hemisferio derecho le ordena al hemisferio izquierdo a pensar ya adecuadamente, y cuando ya yo lo pienso, lo siento, cuando lo siento, lo actúo, y cuando lo actúo, tengo el resultado. Mira, ahí es donde yo he visto milagros con cancerosos, con Alzheimer, con diabetes, con depresión, con ansiedad y con miles de cosas. Y simplemente es porque estamos conectando el cuerpo, el espíritu y el alma. Somos esa estructura y no podemos dividirla. Es decir, hay algo que yo hago con mis pacientes, ya para darle el paso al doctor Jefferson, y es lo siguiente, mire. Yo les digo, vamos a elaborar un diccionario de pureza y de verdad. Me dicen, ¿qué es eso, Doc? Les digo, bueno, en nuestro diccionario hay palabras que no caben, hay otras que sí. Entonces, por ejemplo, yo le digo, la palabra preocupación es una palabra que no tiene sentido, que la palabra preocupación es estar ocupado antes de que sucedan las cosas. Entonces, yo no me preocupo, yo me ocupo. Entonces, por ejemplo, cuando los veo ya en la segunda, tercera cita, le digo, ¿cómo vas, campeón? Me dice, estoy en crisis, Doc. Entonces yo le digo, espera, buscamos en el diccionario por la secri. Oye, esa palabra no está en mi diccionario, pero dice asterisco, vaya a la O. Crisis es oportunidad para estar más atento y vigilar qué está pasando con mi vida. ¿Ves? Entonces es empezar a cambiar el lenguaje, porque muchas de las personas que llegan a depresión y ansiedad, y el doctor lo sabe, se han autosaboteado de una manera salvaje, de una manera brutal. Es decir, han utilizado las palabras en contra suyo de una manera tan habitual que ya no se dan cuenta. Entonces empiezan a decir, no puedo, esto no es para mí, no hay salida. En cambio, cuando yo me vuelvo proactivo y a todo le busco la salida, eso funciona porque funciona. Claro, además, pastor, que dice la palabra de Dios, que me encanta tanto, porque realmente pues el maligno no sana, eso lo tenemos claro. Por No toda sana. buena dádiva, toda buena dádiva y todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de lo alto del Padre de las luces. Así que Así de los medios, por el medio que podamos ser ayudados, eso no es el maligno, no, eso viene de parte de una fuerza positiva, la cual es Dios mismo, que nosotros creemos así. Posiblemente, como decía el pastor ahora, en algún otro libro se enfoque desde un punto diferente, pero todo es llevándonos como a creer, a tener fe, a creer y a recibir. Bien, doctor, adelante, doctor Jefferson. Bueno, mire, antes de como darles como les voy a dar como mi apreciación, y es que digamos que algo profundo en el ser humano es tener alguien ahí arriba superior y creer en algo. Sí. Digamos que cuando una persona de pronto dice que es atea, creen ser ateo, entonces no es ateo. No hay nadie que no crea en nada. El ser ateo es creer en algo, porque el ser es cierto, es creer que no existe nada. Entonces, no puede haber ninguna persona en el mundo que no crea en nada. Eso no es cierto. Pero lo que sí es que se ha demostrado que tener ese ser supremo arriba y estar fortalecido en él
disminuye el riesgo de hacer depresión en un 67%. Y eso es, Wow. eso es bastante. Entonces, para mí, digamos que ese enfoque integrativo es fundamental. Reconocer la espiritualidad como un recurso valioso en el tratamiento de la depresión es muy, muy importante. La terapia conductivo-conductual de pronto adaptada religiosamente y en generar esa terapia de aceptación y de mejorar la autoestima de nuestros pacientes es clave para el tratamiento. Y no solamente la depresión, sino de cualquier patología, sobre todo patologías graves como por ejemplo el cáncer que va asociada, es muy, muy importante. Entonces, pues, ofrecer la práctica religiosa como un elemento terapéutico es fundamental. Y pues evidentemente, ¿por qué? Porque digamos que esa práctica religiosa hace que el paciente cree una estructura o esté inmerso en una estructura comunitaria, reduce en el aislamiento, ¿no? El que esté solo. Entonces, ese ritual proporciona una rutina, proporciona un acompañamiento, le ofrece esperanza y propósito en su vida. Maravilloso. Vea, doctor, le Hay una cuento. parte acá, hay una parte acá que quiero complementar, porque mira, Sí. el asunto es que hoy hay mucho ruido mental, no solo ruido externo, sino que estamos saturados de mucho ruido mental. Entonces, la mente normalmente va más rápido que la fe. Cuando uno logra quietarse, como dice el Salmo 46:10, estar quietos y conocer que yo soy Dios, logra tener un contacto con la divinidad primero, pero consigo mismo. O sea, logra llegar a casa, logra refugiarse en su hogar, en el decir todo está bien y tengo la posibilidad no de reaccionar, sino de contestar conforme a la razón, a la cordura, a las cosas bien hechas. Porque mire, acá hay una parte también muy importante que he descubierto con mis pacientes, y es que cuando logras, muchas personas llegan a ansiedad o a depresión porque tienen mala almohada. ¿Qué es mala almohada? Una mala conciencia. Es decir, están llenas de culpa. No sé si el doc le ha pasado, el doc Jefferson, que mucha gente llega a ti y están llenos de culpa. Y cuando tú logras trabajar con ellos, que lo que te dices cuando cometes un error determina si te caíste en una tumba o solo en un hueco y te levantas. Entonces también es resignificar y entender que el ser humano aprende a través del el error y el ensayo, y simplemente tiene que levantarse y seguir adelante. Es decir, mis errores no me determinan. Y bíblicamente es maravilloso, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo error o pecado. Fíjate, no vale al blanco. Pero eso hay que trabajarlo mucho en la conciencia del paciente. Porque cuando un paciente se siente libre de culpa y se siente perdonado, sus células de inmediato se ponen, mira, se sube el nivel de glutatión muchísimo. Y el glutatión es lo que hace que todas las enfermedades se bajen de una manera dramática. ¿Sí? El glutatión se sube 700, 800, 1000 veces cuando una persona es liberada en terapias de perdón. Correcto. En estos días le decía yo a una hermana, estábamos orando por ella, vamos a creer. Y le dije, vamos a creer, así nos muramos. Que es mejor morir creyendo que morir incrédulo. Y muy importante la inclusión. Y como dice la palabra también, si vivimos, para Dios vivimos. Si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Pero bueno, ahora viendo esto, vamos a ir con la cuarta pregunta. ¿Sabe qué me pasó una ocasión? Que cuando tuve problemas con mi hogar, entonces me mandaron del psicólogo. Y entonces cuando llegué del psicólogo, claro, yo esos días había dejado de congregarme, de tener compañerismo con mis hermanos. Entonces, cuando llego del psicólogo me dijo, mira, es muy importante que busques un grupo de gente con el cual tengas compañerismo, con el cual te relaciones. Claro. Entonces yo le dije, doctor, usted tiene toda la razón. Y al próximo domingo me voy para la iglesia. Muy bien, parece que no, pero es real. Tener lo que acaba de decir el doctor Jefferson, de estar en esos grupos donde uno
encuentre amor, se sienta querido, se sienta valorado. Eso es muy importante. Así es. Cuanto más en nuestros hogares, con nuestras familias. Realmente, Pastor José Darío, y lo digo para la gloria de Dios, el Señor sabe que lo estoy diciendo desde mi corazón profundo. Desde que te conocí, encontré en usted muchos valores, hermano José Darío. Y Jefferson, te Gracias. digo lo mismo. Eres una persona, no nos veíamos hace mucho tiempo porque somos familia, pero ahora que te vi en Bogotá y que nos pudimos dar un abrazo, uno sabe y uno siente la calidez, lo que hay en las personas. Y esta noche me siento muy feliz de tenerlos como mis hermanos, mis amigos y mi familia, porque somos familia. Bien, vamos con la cuarta pregunta para no volvernos gravosos, pero sé que está siendo de gran bendición para todos. Como sociedad será importante vigilar activamente la salud mental. ¿Quién quiere comenzar? A libre albedrío. Bueno, yo quiero comenzar. Totalmente. Mire, y voy a decir algo que he estado a raíz de los 2 libros que he escrito, que ahora me he vuelto a escribir muy duro, me estoy parando muy temprano a escribir. He estado investigando seriamente que la mayoría de problemas mentales no comienzan súbitamente, comienzan en casa. Los padres realmente son los mayores responsables de la salud mental de sus hijos. Creo que hoy es completamente importante fortalecer esa parte. Es decir, nadie nos enseñó a ser padres. Aprendemos por ensayo, error, y desafortunadamente el laboratorio son nuestros hijos. Y les empezamos a prestar un montón de miedos, y les empezamos a prestar fobias, y les empezamos a prestar muchas cosas. Yo últimamente estoy, Cheito, incluso en estos días te mandé, no sé si lo escuchaste, unas coach de escuelas de padres, porque considero que un niño o una niña que se forme en un ambiente saludable va a robustecer muchísimo su autoestima y va a tener muchas más herramientas para manejar el miedo, para manejar la ira, para manejar la frustración, para enfrentar la adversidad, porque es que finalmente es en esas cosas, cuando me siento abrumado de no poder manejar bien estas cosas, es cuando me ligo de todo. De hecho, por eso escribí El Poder del Silencio. Y de hecho, doctor Jefferson, te lo voy a regalar, como sé que ya vives en Bogotá, te lo voy a llevar y cuenta con él, porque El Poder del Silencio justamente es una invitación a hacer un alto en el camino y a resignificar muchas cosas de nuestro pasado y a comprender que nuestro pasado no nos define la decisión actual que proviene de una paz mental, de un encuentro consigo mismo, de sentirme en casa, de tener una buena almohada. Una buena almohada es una buena conciencia, una reconciliación conmigo mismo y con Dios, con ese poder superior que pues gobierna el universo. Entonces sí es muy importante. Desafortunadamente, estatalmente no veo muchos apoyos. Creo que ha habido un descuido frente a eso. Creo que los que nos movemos en este campo nos toca con las uñas, ¿no? Nos toca, desafortunadamente, porque el Estado no ha tomado una conciencia de que incluso muchas personas ya estamos entrando en un estado casi que de demencia colectiva. Es breve. Lo que dice, doctor, mire, es preocupante la salud mental en Colombia, porque hasta ahora que salió este año una ley que más o menos va a empezar a favorecer un poco la salud mental, por lo menos la atención de psicología, de que usted como paciente va a tener acceso directo a psicología sin pasar por medicina general o por enfermería, pues va a poder tener la intervención de primerazo. Pero digamos que en la parte aguda, el trastorno depresivo mayor, el trastorno de ansiedad severo, la conducta suicida, ese paciente que requiere unidad de salud mental,
en Colombia es difícil porque las unidades de salud mental son muy, muy pocas. Precarias. Y aparte precarias. O sea, digamos que para usted tener una unidad de salud mental decente, tiene que tener dinero en Colombia. Y tener dinero es tener 3 millones de pesos por lo menos para una internación mensual. Y eso, así como Así es. económico. De resto es muy, muy complicado. Entonces, esa parte es importante. Pero entonces el tema va a lo que decía el doctor José Darío, y es que, venga, la educación empieza en casa. Recientemente estaba leyendo un libro que se llama Educar sin culpa de Barbieri. Buenísimo. Es muy bueno. Entonces uno empieza a decir, bueno, es que a veces uno es un poco blando en la educación de sus hijos y de pronto por no corregirlos a tiempo y no educarlos, deja pasar muchas cosas que van influenciando, y ese es el niño con el error de pequeño que llega a la adultez con un gran error. ¿Sí? Por ejemplo, el niño que usted le deja ver películas de terror a los 4 o 5 años y a usted le parece normal, le parece que eso no es, entonces le crea algo que se llama terrores nocturnos, y ese es el niño que llega ya a la adulta con inseguridades, con problemas con la pareja, problemas relacionales, problemas de comunicación, problemas de introspección, porque fue creado ahí en la base, en la familia. Entonces, importante entender que la mayoría de educación a sus hijos, tanto mental como intelectual, está en la casa, y de valores, de principios, está en la casa. Y ya el colegio le forma, le da otras herramientas, le da otras cosas, pero la principal educación está en la casa. Entonces, como padres, entender eso, que la familia es la unidad fundamental de la sociedad, y entender eso es entender que hay que empezar a educar sin culpa para no tener tanta generación de cristal como la que vemos ahora. O sea, muy importante. Ajá, sí, siga, pastor. De hecho, hay una cosa que complemento y estamos totalmente en la misma vía, porque es que mira, de hecho la palabra, la etimología de la palabra educación viene de educere, que significa criar, guiar, conducir. Y hoy los padres quieren delegarle esa labor a los colegios, y simplemente los colegios lo que hacen es fortalecer la parte intelectual de un niño y robustecer la parte de principios y valores, pero realmente esto tiene que venir desde casa. Si no se vuelve a casa, no le estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque hoy tenemos lo que tenemos, gobernantes como los que tenemos y todo tipo de cosas y locuras, justamente porque fueron personas que fueron criados irresponsablemente. Mira, cuando no le enseñas a tus hijos a levantar su desorden, cuando no le enseñas a tus hijos a tender la cama, cuando ellos creen y crecen que pueden hacer y vivir como quieren. Y cuando se estrellan con el mundo es cuando baja un cuadro ansioso, un cuadro depresivo, casi que inmanejable. ¿Por qué? Porque papá y mamá los encerraron en una burbuja que tarde o temprano va a estallar. Claro. No, hay muchas cosas ahí que para trabajar, pero y creo que el programa se podría extender para otros porque podríamos construir muchas cosas interesantes sobre crianza de niños, cosas, y qué rico. Incluso, doctor, tenemos que tomar un cafecito claro que sí. antes de las 3. Claro que sí. Y ya le pediría a Cheito tus datos para conversar. Ojalá yo pudiera estar en el café, pero ustedes que están ahí cerquita se pueden programar el cafecito. Vea, nomás me dice Cheito, me dices y te mando los pasajes. Tú sabes que qué rico, hermano. Muchas gracias. Muy lindo. Mira, aquí hay algo que me llamó poderosamente la atención y con esto terminamos. Querido Dot, nosotros tenemos un profeta que se llama el hermano William Mario Branham, y cuando quise hablar este tema de la depresión, que me pareció importante que lo compartiéramos, busqué aquí en la tablet donde tenemos todos los mensajes del profeta la palabra depresión, pero no la encontré. No sé si fue que no la supe buscar o no existe. Bueno, no, sí existe. Sí existe, bueno, ok, pero entonces me fui a la definición de depresión y encontré que es un trastorno mental. La depresión. Correcto. ¿Es así? Es un trastorno mental. Entonces, sí encontré trastorno mental.
Entonces, mire, yo no había tenido en cuenta esto, que hasta para uno amar al Señor, debe saber cómo amarlo y debe saber cómo manejar la conducta correcta para no volverse también un loco mental. Mire lo que dice acá. Ahora, voy a leerlo y ustedes lo interpretan bien, lo podemos interpretar, pero bien, y con eso terminamos. Fue predicado en Preguntas y Respuestas número 1 en el año 1954-0103. En el versículo o párrafo 140 dice: ahora, yo admito que la gente que estudia mucho, óigase bien, pónganle cuidado a esto, está tremendo. Ahora, yo admito que la gente que estudia mucho y que trata de irse muy adelante y que tratan de pensar mucho acerca del Señor, tienen un trastorno mental y cosas así. Usted deje de hacer eso. Usted no tiene que hacer eso. La única cosa que usted tiene que hacer es enamorarse de Él. Usted únicamente ámelo, correcto. No es tratar de forzarse en algo o hacerse usted mismo algo que no es. Usted siga adelante y deje que Dios lo use de la manera que Él quiera. Únicamente únase a Él, encomiéndese a Él y siga caminando, feliz, cantando, regocijándose. Esa es la manera de hacerlo. ¿Qué podemos decir al respecto? Hermoso, hermoso. Yo creo que es así. Mire, hay no sé, Doc, si lo conoces, Víctor Coopers, que habla sobre la actitud positiva. Y Víctor Coopers, en una de sus conferencias, es un español muy simpático, dice que el estado normal del ser humano debe ser estar gozoso, debe ser estar bien, lleno de serotonina, de dopamina, de oxitocina, de todos esos neurotransmisores magníficos que aumentan el hipocampo y disminuyen la amígdala. Y dice que cuando uno debe activar la conciencia de que de inmediato que no esté feliz, parar y decir, ¿por qué no estoy feliz? ¿Por qué no estoy feliz? Y complementando a eso, mira, me he dado cuenta que a veces la vida permite que lleguemos a esos estados de ansiedad y de depresión, y si nos los manejan bien, somos acompañados de un buen profesional que nos ayude a salir de eso, siempre saldremos siendo mejores personas. Eso lo he visto en todos los casos. No sé, Doc Jefferson, cómo te ha pasado con eso, pero a veces el Señor permite la enfermedad para encontrarnos con nosotros mismos, con el verdadero yo. Sí, a veces, sí, Dios actúa de muchas formas, y una de esas formas de enseñarnos es, a veces nos reprende un poco, ¿no? Entonces nos da la prueba, y ahí es donde aprendemos, porque de pronto a veces no entendemos de otra forma, y de pronto Él nos la pone fácil para entenderla de la forma fácil, y a veces nos pone un toque de más dificultad para entenderlo, y de pronto nos pone esas pruebas, ¿no? Así es. Pero y es la forma como él actúa, ¿no? Nos enseña de varias formas. Así es. Claro. Oiga, pero no me han respondido. Es que o sea que si uno también se mete, o sea, no maneja, ¿cómo le podríamos llamar a eso? Bueno, ya le entiendo, como que, digamos, como que se vuelve extremista. Ya le entiendo la cosa. De pronto a veces... ¿Sabes que Salomón dice que el mucho estudio cansa? Y es fatiga de la carne. Y puede pasar también que hay psicosis por religión, por ejemplo. Así es. Hay psicosis por religión. Ahí de pronto puede pasar, y ha pasado, hay personas que de pronto se meten demasiado, de pronto la interpretan mal, de pronto ahí pasan cosas y se vuelven psicóticos. ¿Sí? Porque lo está diciendo el hermano Branham, ¿no? Y es fuerte. Sí, es verdad, es que es verdad.
es verdad, y pasa y se ve, hay muchos pacientes con trastornos psicóticos, esquizofrénicos o pacientes psicóticos en las unidades de salud mental que tienen su compuesto religioso exageradamente estructurado. Y usted habla con Sí, ellos y usted queda aterrado. O sea, es impresionante. Y es que de hecho ya está comprobado que cuando tú te metes obsesiva y compulsivamente en algo, tus niveles de litio se bajan y la falta de litio da esquizofrenia. Sí, señor. Ajá. Así es. Y termina, perdóname, loco, pero no loco Claro. bueno y no loco malo. Sí. Así es. Bueno, mis preciosos, qué agradable y qué alegría. Para despedirlos, tengo aquí tips para abrir el espacio al susurro de Dios. Esto es el poder del silencio. Mire, vea, lo que es este libro y lo que es el mensaje de la hora, adquiéranlo, preciosos. Ahí en mi muro están el hermano José Darío en un video haciendo la exposición del mensajero, el mensaje de la hora mejor. Mis hermanos, le cuento que es una herramienta maravillosa para comprender el mensaje de la hora, porque realmente hay que ser sinceros. Muchos decimos el mensaje de la hora. ¿Y qué es el mensaje de la hora? No, el mensaje que trajo el profeta. Ajá, pero ¿qué es el mensaje de la hora? ¿Sí? Entonces, ¿qué es Jesucristo el mismo ayer, hoy, por los siglos? ¿Qué es la fe apostólica? Realmente yendo a la minucia, al fondo. Entonces, el Señor a través del hermano lo ha inspirado de una manera tan bonita que usted lo va entendiendo fácil. Y esto no es de una nueva revelación, no es la misma palabra revelada, lo mismo que nos enseña el santo profeta de Dios, pero siendo clarito ahí, como decimos nosotros, con plastilina. Apaga el teléfono al menos 1 hora al día, si queremos escuchar el susurro de Dios. Oh, esto es lo no qué, lo que fue lo que nos dijimos ahora, lo no qué. ¿Lo no qué? Lo no farmacológico. Esto no es farmacológico. Apaga el teléfono al menos 1 hora al día. Practica 5 minutos de respiración consciente antes de dormir. Si quieren saber eso, llamen al hermano José Darío o al doctor Jefferson. Observa la naturaleza sin emitir juicios. Observa la naturaleza sin emitir juicios ni comentarios. Hazle una pregunta al cielo y guarda silencio sin esperar una respuesta inmediata. Es que eso es lo que nosotros no esperamos. Queremos que nos la respondan ya. Elimina el ruido interno, pensamientos que no edifican, juicios innecesarios, quejas repetitivas, siempre con la misma queja. Ay, qué cosa tan cansona eso, Dios mío. ¿Qué diría? Agradece en silencio, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Mis preciosos, un abracito desde aquí de Cali. Estoy aquí en el barrio Junín de Cali. Un abracito, mis amados. Muchísimas gracias por venir a compartir la bendición con nosotros desde los 2 puntos de vista, pero sé que han sido, porque mira, entre otras cosas, Pastor José Darío, hágame el favor y me recuerda cuáles son las maneras que Dios sana. La botánica sé que es una. Bueno, no, sana de muchas maneras. Mira, dice que sana directo, por milagro, sana Sí. a través de la medicina, sana a Sí. través de la música, sana a través de los colores, sana a través del amor, sana a través de todo lo que es el contacto con los demás, de todas las cosas naturales. Dios sana, Él es el que sana, por su llaga ya fuimos sanados. Así es. Amén. Entonces, un abracito, doctor Jefferson, mi querido primo, Dios me lo bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, primito, gracias por invitarme y cuando quieran, ahí estamos. Muchísimas gracias. Doctor José Darío, gracias por todo. Pastor. Doctor Jefferson, va a ser grato conocerte, me estaré comunicando. Y Cheito, entonces alístate para viajar, a tomarnos ese café bien sabroso en un buen lugar. Ok. Vea, en caso tal de que no esté, de todas maneras, el doctor está por ahí cerquita, en Chía, ¿no? En Chía que estás, ¿no, doctor? Sí, así es. Ahí están cerquita, hay programas en ustedes. Y cuando se le estén tomando, el doctor Jefferson o el doctor José Darío, Pastor José Darío se toma otro doble y dice, este me lo toma nombre Cheito. Bueno, mis amados, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Un abracito. Pásenla bien. Amén. Agradecidos con el Señor Jesucristo por estas bondades tan maravillosas, tan bonitas de tener a estos hombres que conocen del asunto. Y mira, qué bonito
poder recibir la bendición. Espero ustedes entiendan y comprendan que esto es para el beneficio de todos nosotros, en una manera bonita, en un buen espíritu. Dios mediante, para el próximo lunes vamos a tener aquí a nuestro hermano pastor Víctor Manuel Banda. Él va a traer una exposición acerca del tren de los extraviados. Así que no se lo pierdan. Él es de México, él está por allí. Ya les estaré dando toda la información acerca de él. Vamos a tenerlo el próximo lunes aquí, Dios mediante, a las 9 de la noche. Así que no se pierdan la bendición. Saludo a la hermana Sharon, allí en México, ¿no? Eso es Nicolás. Bueno, me olvidó el apellido. Borrero, algo así, bueno. Aleluya. Estado de México, México. Están por ahí cerquita de nuestro precioso hermano Francisco Holguín en Huantitán, Izcalli, Estado de México, México. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos, mis amados. Gracias por sus comentarios, por sus saludos. Si hay un nuevo amanecer, que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios mediante, hasta el próximo lunes. Que descansen.